Si nos atenemos a los hechos fácticos, es de decir que la cotidianidad se ha mantenido exactamente igual después de los 5 discursos de Gustavo Petro como presidente de Colombia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo importante, lo relevante, lo que debemos rescatar es que está él en la capacidad de tomar esas palabras y transformar por completo la política global. Um, en ese sentido, el primer análisis que tenemos que hacer de su discurso es el tema de la corresponsabilidad. Si una persona se muere de cáncer de pulmón después de haber fumado miles de cigarrillos, es culpa única y exclusivamente de esa persona por irresponsable y chicanera. No tiene nada que ver que haya detrás una industria tabacalera que a través de los cigarrillos vende una sustancia adictiva como nicotina, que promociona su producto, lo distribuye de forma tal que sea de fácil acceso y a precios asequibles para cualquier ciudadano del mundo. No tiene nada que ver eso. Si usted se muere de un paro al corazón después de comer toneladas de comida chatarra, es culpa suya por glutón. No tiene nada que ver que haya una industria, sobre todo la ganadera, una industria alimenticia, enfrascada en crear productos altos en condimentos adictivos, bajos en nutrientes, que lo obligan a usted a comer mucho más de eso, que tienen una distribución global de alcance multitudinario y que gracias a los subsidios puede usted acceder a esos productos a bajos precios. Lo mismo con el licor. Si usted le da cirrosis y se muere es culpa suya por parrandero, no de una industria atrás que promueve, que casi que fuerza al consumo de sus productos adictivos. Pero si usted se muere de sobredosis por cocaína, es culpa de todos los colombianos. Y ese tema el que lleva Gustavo Petro ya como presidente. Dice: mi país produce drogas porque ustedes se la demandan y quieren pagar lo que sea por eso. Y hay una ilegalidad que produce un negocio multimillonario. Y él llega allá y lo dice contundentemente: la guerra contra las drogas fracasó. Y claro, tiene razón si analizamos la guerra contra las drogas en el marco de lo que supuestamente debe hacer, que es disminuir el consumo. Pero como negocio está bollante y poderosísimo. Y si se mantiene como guerra contra las drogas, si se mantiene como un producto ilegal, es por esos lobbies poderosos que forzan a que no cambie su circunstancia. ¿Quiénes son los que están ganando la guerra contra las drogas? Un análisis muy complejo de eso hicimos en un artículo de otra república que se llama ¿qué esconde la guerra contra las drogas? Y ahí lo que decimos es que lo que está detrás de esta estructura son dos cosas. Uno, los Estados Unidos puedan controlar un negocio que de otra manera no podrían controlar. Lo tienen que hacer ilegal para poder controlarlo, simple y llanamente porque en su territorio no se puede producir estos productos tan competitivamente como en el nuestro. Y lo otro es controlar el flujo de dinero para que millones de dólares no salgan hacia los países productores, sino que se devuelvan hacia ellos como consumidores. Entonces, ¿quiénes están detrás de todo este traguema? Primero, los bancos. Son los grandes lavadores de activos. El HSBC en Ciudad de México fue multado por ser precisamente eso. El grupo Ave Villas, ya parte del New York Stock Exchange, ha sido multado decenas de veces, como lo reveló la Nueva Prensa, por ser lavador de activos, básicamente del narcotráfico colombiano. El segundo grupo son los productores de armas. AMLO, presidente de México, demandó a los productores de armas en Estados Unidos por venderles armas a los narcotraficantes que luchan contra el gobierno. Interesante cómo va cerrando el círculo del negocio. El tercero y el cuarto son las industrias petroleras y los precursores químicos. Sin gasolina y sin precursores químicos no se hace cocaína. Y en general nuestros países las importan. Los grandes petroleros, grandes precursores químicos son empresas estadounidenses con mucha presencia en Colombia. Y el quinto pues es el gobierno de los Estados Unidos. Noam Chomsky define a la CIA como el gran traficante del mundo y tiene razón. El complejo militar e industrial en pleno estuvo dominando Afganistán durante 20 años y el principal exportador de heroína hacia los Estados Unidos fue precisamente Afganistán. Colombia tiene 7 bases militares, un Plan Colombia, y es el principal exportador de cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que los Estados Unidos están detrás de este negocio. Pero además también les permite involucrarse en la política de estos países. Bien sabemos, en el 2002, el caso del embajador de Estados Unidos en Bolivia, pidiéndole a los bolivianos que no votaran por Evo Morales. En ese sentido, Gustavo Petro lleva este tema como presidente de Colombia a la ONU y eso es algo que debemos sentirnos muy, muy orgullosos.
¿Por qué Estados Unidos manda un avión a Panamá a recoger 40 toneladas de cocaína y luego llevarlas a Estados Unidos? Porque las va a vender allá, tal y como hizo Oliver North durante el gobierno de George Bush padre en los 80, vendiendo cocaína de Pablo Escobar para financiar la guerra Irán-Contra. El problema que tenemos en Colombia es que cuando el presidente lleva estas cosas, el establecimiento político colombiano se acobarda por completo. En la primera entrevista que le dio el presidente electo Gustavo Petro a Ariel Coronel, frente a esta postura de querer cambiar las relaciones de poder en la guerra contra las drogas, Daniel Coronel le dijo al presidente Petro, pero a Estados Unidos no le va a gustar eso. El complejo de inferioridad del establecimiento político colombiano es algo que tenemos que erradicar por completo y que en gran parte se siente, lo logró Gustavo Petro en ese discurso o en esos discursos que dio en la ONU. El otro tema a resaltar es más importante y tiene que ver con los términos de intercambio en el comercio internacional. Eso básicamente lo que quiere decir es cuánto cuesta lo que nosotros vendemos en el mercado internacional y cuánto cuesta lo que los países desarrollados venden en el mercado internacional. En su último discurso como presidente de Ecuador en la ONU, Rafael Correa habló sobre este tema y dijo, los bienes naturales que nosotros ofrecemos son gratuitos, a pesar de ser esenciales para la vida. Los bienes de conocimiento se protegen a través de patentes y son carísimos porque los producen ellos, pero son solo valiosos, digamos, sí, para la economía. Y es más importante lo que nosotros producimos, pero lo de nosotros es gratis. En ese sentido, debemos cambiar ese modelo. Y eso es lo que propone Gustavo Petro al hablar de, uno, o nos pagan por cuidar el Amazonas $1.000 millones al año, un fondo para la Amazonía, o dos, nos dejan de cobrar la deuda y usamos esos recursos para expandir lo que yo llamo nuestra infraestructura medioambiental. En ese sentido, esas palabras de Gustavo Petro en la ONU tienen toda la posibilidad de convertirse en realidades en Colombia y de impacto global. ¿Por qué? Hoy el senador Gustavo Bolívar está tramitando un proyecto de ley para legalizar la cocaína en Colombia y la marihuana en todos sus usos. En Colombia siempre ha habido la excusa por parte del establecimiento de decir, es que si Estados Unidos no la legaliza, nosotros tampoco podemos. Uruguay legalizó toda la marihuana sin ningún problema y no le pasó nada. Si nosotros, el principal productor de estos productos en el mundo, las legalizamos en su totalidad, el mensaje al planeta no es uno menor, es uno enorme. Y está en la posibilidad de Petro realizarlo en el marco de la legislación colombiana. En el tema de la deuda es también ambicioso. ¿Puede Petro tomar esos dineros de la deuda y convertirlos en inversión de infraestructura medioambiental? Por supuesto. Lo único que tiene que hacer es, de nuevo, aprender de nuestro vecino del sur, quien en el 2007, bajo la presidencia de Rafael Correa, hizo una auditoría de su deuda externa, demostró que la deuda externa no es más que un vehículo para enriquecer políticos corruptos locales y banqueros internacionales ávaros, y por lo tanto la declaró ilegítima e ilegal y dijo, no la sigo pagando porque esto es un robo al pueblo y uso esos recursos para desarrollar la economía de mi país. Colombia podría hacer lo mismo, auditar la deuda, y lo que todas las auditorías de la deuda nos han demostrado, la Argentina o la de Grecia, es que la deuda es eso, un vehículo para enriquecer a corruptos. Por lo tanto, la de Colombia seguramente va a mostrar lo mismo, pero la de Colombia tiene un adicional más, y es que es también odiosa, porque la deuda en Colombia se usó por parte de regímenes, de gobernantes, enfrascados en asesinar a su propio pueblo, y ahí están los 6.400 muertos que atestiguan estas palabras. Argentina tiene la misma característica y ahí hay un ejemplo para tomar. Por lo tanto, podemos hacer eso, podemos hacer auditoría de la deuda, declararla ilegítima, ilegal y odiosa, y decirle a la comunidad internacional, esos recursos que nos ahorramos, 78 billones de pesos al año, bueno, un porcentaje de eso será seguramente, los vamos a usar para la infraestructura medioambiental. Varios científicos dijeron hace varios años, necesitamos 1.000 millones de árboles sembrados nuevos para mitigar considerablemente el cambio climático. ¿Cuánto puede ofrecer Colombia? Seguramente un porcentaje muy alto. Por lo tanto, esta idea de deuda por conservación es muy valiente, es muy valiosa. Y lo que nos ha demostrado la historia, Ecuador dejó de pagar en el 2007, Argentina dejó de pagar en el 2012, es que los países tienen armas para defenderse de los acreedores. Y las armas de nosotros son poderosísimas.
porque vamos a ligar nuestra deuda a un genocidio. O sea, que un acreedor de la deuda colombiana es un financiador de genocidas. Y eso en el marco internacional tiene mucho peso. Más aún, en la guerra de Argentina con los fondos buitres, la ONU decretó una regulación que impide el libre funcionamiento, los abusos de los fondos buitres sobre deuda no pagada. Por lo tanto, hay herramientas para defendernos, hay razones económicas para hacerlos y hay un objetivo noble, necesario de la humanidad para hacerlo: declarar la deuda odiosa, no seguir pagando esa deuda y usarla para salvar al planeta, invirtiéndola en recursos para nuestra infraestructura medioambiental que mitiguen el cambio climático. Las palabras de Petro fueron poderosas, fueron poéticas, pero hoy está en él, en su gobierno, en su gente, tomarlas y convertirla en una realidad que realmente transforme en gran parte el mundo entero.